Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Dios tiene una gran cantidad de instrucciones, pero también tiene celebraciones. Celebraciones que estaban y deben de estar llenas de gozo, regocijo, alegría, fiestas que el pueblo en agradecimiento se acercaba a Dios y Dios recibía lo que el pueblo le traía. Y para recordar un poco, recordemos que desde aquel llamado que Dios hizo a Moisés para que fuera a Egipto a sacar a libertad al pueblo de Israel, lo que se le dijo al faraón por palabra de Dios es: deja ir a mi pueblo, o mejor dicho, envía a mi pueblo a celebrarme fiesta. Las fiestas que Dios enseña en su palabra son parte importante para el pueblo de Dios. Aunque no se practiquen en la actualidad tal y como lo describe la Biblia, mas sin embargo hay una gran alegría, un gran gozo, y debe de haber una gran disposición de su pueblo que ha recibido a su Hijo Jesucristo, para celebrar la Pascua tal y como Dios lo enseña, junto con otras celebraciones de gran alegría por lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y su nombre sea glorioso para siempre. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 23 y vamos a ir al versículo 14, recordando que estamos leyendo la versión Reina Valera. Y esta porción que tocaremos hoy nos va a hablar de celebraciones. Y dice Éxodo 23:14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Bueno, aquí viene específicamente Dios, dice 3 veces. Aunque las fiestas tienen una diversidad de aplicaciones a través de la Biblia, pero ahorita nos vamos a ubicar en las instrucciones que Dios da a Moisés en esta porción, porque el pueblo prácticamente acaba de salir de Egipto, acaba de salir a la libertad, y llegaron al monte Sinaí. Ahí él dio sus 10 mandamientos audiblemente, todos lo escucharon. Lo vimos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Después sube Moisés a él y está escuchando las instrucciones de Dios para que Moisés después las imparta al pueblo. Y la instrucción de Dios es: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Era una época realmente de fiesta. Y aquí se habla de 3 aspectos importantes que se debían de celebrar, y todo es siempre con agradecimiento y gozo hacia Dios por lo que Dios hace. Y dice el versículo 15: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Bueno, aquí él habla de el primer tiempo o la primera etapa donde se ocupa la primera fiesta.
Y para recordar, si tú regresas un poco en el libro de Éxodo, pues en el capítulo 12 de Éxodo, ahí se habla precisamente del día que Dios decidió sacar a su pueblo con mano fuerte. El día que Dios les dijo, van a sacrificar un cordero y van a poner su sangre en los postes de las puertas, en el dintel de la puerta, para que el ángel que va a pasar, el ángel del juicio, o llamado el ángel de la muerte también, pues sepa que esa señal es la señal que he ordenado yo y pase de frente, que no llegue a esa casa, porque iban a morir todos los primogénitos de los egipcios. Entonces, Dios les ordena que la fiesta empiece allí. Y recordando algo, dice que el día 14 iban a comer el cordero de la Pascua. Por la tarde, lo iban a comer en la noche, lo iban a sacrificar en la tarde y lo iban a comer en la noche. Y en el siguiente día iba a empezar, en el día 15 del mes de Aviv, iba a empezar los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Y regresando a Éxodo capítulo 23, Dios le está dando las instrucciones a Moisés, porque él está diciendo que estas fiestas son sumamente importantes por el motivo de lo que ocurrió cuando fueron sacados a la libertad. Entonces, volviendo al capítulo 23 de Éxodo, versículo 15, dice la fiesta de los panes sin levadura, de lo que ya había instruido en el capítulo 12. Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, lo cual significa se ha de practicar constantemente año tras año. Y dice también, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Pues cuando estudiamos esta fiesta en el libro de Éxodo capítulo 12, hablamos de que no levadura, porque la levadura es un símbolo de pecado y es una instrucción de Dios. Entonces la levadura en el pan se debería de evitar por 7 días. Iban a comer esos panes sin levadura por 7 días y los acompañaban, aquí no dice, pero algunas hierbas amargas que se le acompañaban. ¿Por qué? Porque era un recuerdo de lo que Dios hizo en aquella noche y de lo que empezó, la libertad que empezó en aquellos días. Entonces, ellos deberían de siempre recordar la libertad que Dios les dio, cómo ocurrió, qué les dijo que hicieran, cómo sacrificar al Cordero Pascual, cómo mantenerse en sus hogares, cómo comer la Pascua. Y dice también en la última parte del texto que nadie debe de presentarse delante de Dios con las manos vacías. Esto tiene una gran implicación. ¿Por qué? Porque esto significa que nadie debía de dejarlo pasar. O sea que debería de ser importantísimo para todos. Tanto que nadie podía decir, no tengo cordero, porque el cordero se debería de cuidar por días y tomarlo de los corderos que fueran sin mancha, que fueran de un año. Entonces, todo el mundo debería de tener lo que se requería para esa fiesta. No era una fiesta que tenía exageraciones que no se pudieran encontrar. No, era una fiesta de celebración con justicia, misericordia
y generosidad y agradecimiento de parte del pueblo hacia Dios, porque Dios había manifestado su gracia al darles libertad. Entonces, nadie podía decir no puedo, nadie podía decir no quiero, eso sería fatal. Nadie podía dejar de celebrar la Pascua, dejar de celebrar estas fiestas, empezando con el primer día, que es el comerse el Cordero Pascual, el cual recuerda la señal de sangre en las puertas de las casas y de la manera que fueron ellos salvos de aquel juicio. Entonces, también tiene una implicación de que en esa fiesta, en otras partes de la Biblia, en el futuro, va a explicar que ellos iban a llevar algo, pero algo de lo que ya Dios les había dado, de los que ya Dios les había manifestado su bendición. Aquí todavía no nos dice exactamente qué, porque está dando unas instrucciones en el desierto, pero llegará el día que Dios los va a introducir a la tierra prometida, y entonces ellos tendrán una gran de actividades que les va a dar bendiciones cada año. Entonces iban a traer de aquellas bendiciones que Dios les da una porción para Dios. A eso me aplica donde dice que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Debería de tener su sacrificio, sus panes y también ciertas cosas que traía a Dios por agradecimiento de lo mucho que ya le había bendecido. Versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Entonces, si notas lo que no se dijo en el primer versículo, en el versículo 15, lo dice en el 16, aunque todavía no han entrado y están trabajando la tierra, Dios ya está dando la instrucción, porque Dios está más que seguro. Él sabe que los va a meter a la tierra prometida. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob, se lo dijo a Moisés, y él sacó a su pueblo para llevarlos allá. Entonces, lo que te decía, iban a tener maneras de ser bendecidos, y se trata de, dice el 16, también la fiesta de la siega. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. El 16 habla de otra fiesta llamada la fiesta de las siegas, pero de los primeros frutos de las labores. ¿Por qué? Porque se llegaba el momento en que lo que ellos tenían sembrado iban a recoger los primeros frutos. Entonces se le llama la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Y en ese momento es una fiesta de alegría por la provisión que Dios ha dado al pueblo. Entonces se le pone a Dios primero, e iban a tomar una porción, las primicias de las bendiciones de Dios, y lo iban a disponer para llevarlo a su presencia, para dedicarlo a Él, y que Dios los siguiera bendiciendo, pero lo iban a practicar con gozo, alegría. De hecho, déjame te digo, las prácticas sobre las fiestas por la alegría de tener que comer y las bendiciones que realmente Dios da en todo el mundo, diferentes países, diferentes lugares tienen diferente tipo de celebraciones. Dios lo sabe. En este tiempo ya hay otras fiestas que en otras comunidades celebran, pero no celebran al único Dios del universo. Hay otras comunidades que celebran a otros dioses, a otros ídolos, y Dios lo sabe. Tú y yo, quizás, si somos de algunos países, ¿verdad?, que
se celebran las fiestas famosas de la cosecha o las fiestas de, pues ahora sí, de la siembra, pues tú sabes que el tipo de fiestas que se hacen y son a veces un poco extravagantes, llenas de vicios. Aquí Dios da ciertas instrucciones y no quiere que sus fiestas sean iguales que las de otras comunidades que no creen en Dios realmente. Entonces, Él quería que llevaran lo primero, que Dios fuera el primero en sus celebraciones, en obediencia, empezando desde el Cordero de Pascua, siguiendo con los panes sin levadura, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, y luego cuando salieran los primeros frutos, llevar las primicias a Dios, y terminando con la tercera fiesta, por así decirlo, que es lo que dice aquí la Biblia en el versículo 16, dice en su segunda parte, dice, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces hay una fiesta de las primicias y hay una fiesta por todo lo que se levantó de cosecha. Entonces en algunos lugares se le llama el cierre de la fiesta de la cosecha. Y eso era una manifestación de alegría y de gozo. Y como les digo, que se presentaban delante de Dios con la alegría de que Dios les había dado más que suficiente. Pues ellos iban a una tierra que fluía leche y miel, hablando como algo que manifiesto de que Dios iba a producir abundante frutos para todos. Entonces era la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta del final de las cosechas, llamada también en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ya traducido al griego, se le llama el Pentecostés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fiesta realmente duraba, todas las fiestas juntas duraban un periodo de 50 días, estas fiestas. 50 días. 50 días de gran alegría, de gran regocijo, de levantar frutos, de agradecer a Dios. Y Dios les dice, van a celebrar porque yo soy el que los liberté, yo soy el que los saqué, yo soy el que les doy, entonces debo ser el primero y también yo voy a ayudarles a que levanten bastante fruto hasta que terminen de levantarlo y van a prepararse porque el otro año viene más. Oh, bendito sea Dios. Y entonces voy a repetir el versículo 16 para enfatizar en las fiestas estas y luego pasamos al versículo 17. Éxodo 23, 16 dice, también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores, fiesta de las primicias, cuando se empieza a levantar la cosecha. Y luego dice, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea, la fiesta que se levante la cosecha totalmente. Versículo 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Hablando de las 3 fiestas. Pan y sin levadura, empezando con el Cordero Pascual, el día 14. Pan y sin levadura, 7 días. Después viene la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Y luego la fiesta del cierre de cosecha, donde se levantan todos los frutos. Dice 3 veces. Y 3 veces se presentarán todo varón delante de Jehová el Señor. Versículo 18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. ¿Por qué? Porque eso ya lo había instruido Dios en el capítulo 12 de Éxodo. En la fiesta de los panes sin levadura no debía haber levadura en nada. No nada más los panes, sino que la levadura, símbolo del pecado, símbolo de algo que
de orgullo, que algo que te hace sentir grande porque piensas que tú, por tu fuerza, obtuviste todos esos frutos, pues levadura no. Porque el orgullo nos hace pensar que lo hacemos con nuestra propia fuerza. Y el orgullo, la soberbia y la vanidad son raíces de pecado. Entonces la levadura es un símbolo de pecado. Dice Dios, no quiero la levadura, no coman levadura, no en mis sacrificios, no debe de haber levadura, por razones de que nada se hizo por nuestra propia mano. Todo es por Dios y para Dios, y a Él sea la gloria. Entonces, también habla de que la grosura de su víctima no quedará la noche hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Él había ordenado, cómanselo todo, pero lo que quede, nadie lo puede comer al otro día. Debe ser quemado totalmente, ¿verdad? O tampoco podían dejar todo el cordero, porque si era grande el cordero, lo necesitaban compartir con el vecino inmediato, porque su cordero debe ser celebrado y comido todo, porque el cordero es símbolo del cordero que quita el pecado del mundo, quien es Cristo Jesús. Entonces se debe de hacer tal y como Él dice. Y habla de grosura, porque la grosura sí está hablando de todo lo que está dentro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios utiliza las palabras de las entrañas. Y esto tiene un significado muy importante, porque en el Antiguo Testamento, cuando hablan de los sacrificios, que quemas todo la grosura y las entrañas, significa también en el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, significa que nosotros debemos de dar todo desde lo interior de nuestro ser hacia Dios, con todo nuestro ser interior, que florezca hacia afuera. Entonces, era realmente algo muy significativo, porque se trataba de que lo deberían de hacer de todo corazón, que Dios les repetía en su palabra: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todas tus fuerzas y todo tu corazón. Por eso ese es el significado de toda esa grosura que se quemaba al fuego delante de Dios, recordando cómo deberían de hacerlo de todo corazón. Dice el versículo 19, bastante específico: la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Observen, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y queda un renglón ahí que vamos a leer ahorita. Pues aquí Dios hace énfasis en lo que yo ya había explicado, de que había una porción que se llevaba a la casa de Dios. ¿Para qué? Para que se presentara delante de Dios, para que Dios mirara que ellos lo ponían en primer lugar a Dios. No porque Dios no supiera, sino porque era un bien y una bendición para el pueblo. Así es que Dios bastante específico con sus fiestas, pero todos los pueblos tenían fiestas. Pero como les digo, no eran fiestas a Dios, era una fiesta a sus ídolos. Abro un paréntesis y te doy un ejemplo. Si tú buscas por allí, que ahora hay acceso a todo a través de las redes sociales o del internet, aquel escrito antiguo de leyes antiguas llamado el Código de Hammurabi, y tú lo lees, tú vas a encontrar que ellos a otro Dios, ¿sí? A otro Dios les daban las gracias por lo que les daba, por las cosechas y por la tierra, a otro Dios. No era a nuestro Dios Jehová de los ejércitos, el creador de todo. Entonces, todos los pueblos, todos los países, todas las culturas tienen sus rituales, sus fiestas, sus celebraciones. Y Dios quiere cerciorarse de que entendamos
de que Dios es el único que realmente nos bendice y nos proporciona para nuestras necesidades todos los días. Es el que provee de bien para nuestras vidas. Pero la última parte, y esta frase que voy a leer ahorita, se encuentra 3 veces en la Biblia, y 3 veces se encuentra realmente en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o llamado también el Torah. Dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y esta es una frase que aparece allí, y realmente, pues, es de esas frases que al leer de corrido como que no encaja. De esas frases que aparecen de repente, pero que tienen gran significado. ¿Por qué? Porque en los pueblos y en las culturas hay muchas prácticas y hay muchas maneras de hacer sus fiestas según sus entendimientos, y la gente hace sus propios platillos típicos, y para nosotros eso es nada más gastronomía, pero para las instrucciones de Dios son sumamente importantes por lo que significa. Si tú lees bien, específicamente hablando desde el Éxodo capítulo 12, Dios expresa su instrucción de cómo debe de ser comido el cordero. Es de 1 año, es perfecto, debe de ser cuidado por algunos días antes del sacrificio, porque se tenía en el 10º día, y iba a ser sacrificado el día 14. Entonces, y era asado. Recuerda, de 1 año. Pero había otros lugares que no hacían eso, simple y sencillamente no conocían a Dios y tenían sus propias prácticas, y Dios no quiere que practiquen nada en lo absoluto de lo que otros practican. Y una de las cosas que se cree, y escuchen esta palabra, se cree que practicaban, era guisar, que es totalmente diferente a asar un cabrito bastante pequeño. ¿Por qué? Porque era menor de 1 semana de nacido. Entonces no era de 7 años, de 1 año. Era, ¿por qué? Porque Dios daba la orden que el cabrito que le llevaran por ser el primogénito debería de estar con la mamá, con su cabra, amamantándose por 7 días, y entonces sería llevado al templo o con los levitas, al tabernáculo o con los levitas. Y esto que aparece aquí es una práctica, como les digo, de otras culturas, pero tiene una connotación espiritual muy profunda. Primero, habla de la leche, y la palabra original que se traduce aquí en la Reina Valera, no guisarás, realmente dice: no lo va a servir como si fuera agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Y por qué Dios lo prohíbe? Porque los pueblos tomaban la leche, la ponían y luego metían el cabrito adentro, y se cree que era hasta vivo. Pero lo más importante aquí es entender que la leche es algo que da vida. Escuchemos, esto es una implicación que debemos de entender bastante bien. La leche es algo que da vida. La leche materna de un ser humano, pero también en los animales, es algo que le da
que da vida al cabrito o al borreguito, al corderito o a cualquier que sea de una especie de los mamíferos, empezando desde el hombre. Entonces, tomar lo que da vida para dar muerte, Dios no quiere que nadie haga eso. Voy a volverlo a repetir. Tú tomas aquello con lo que Dios da vida para dar muerte. Dios va a tener gran enojo en él mismo. Y yo voy a agregar esto. Si alguien muere de hambre y tú tienes comida, es algo muy grave delante de Dios. Si alguien muere de frío y tú tienes cobija, es algo muy grave delante de Dios. Si alguien muere de sed y tú tienes agua, es algo muy grave delante de Dios. Todos esos principios te los vas a encontrar en la Biblia. Nadie puede tomar la vida, algo que da protección, para traer muerte. Así es que es algo terrible usar algo que sea elemental para dar muerte a una persona. Ahora, aquí está hablando de un animalito, pero estos son símbolos que nos enseñan a nosotros. Y Dios no quiere sacrificios de ninguna especie que no sean como Él los dijo que se tenían que hacer. Y menos lo que practicaban algunas otras culturas que tomaban la leche que le debía de dar vida al cordero o al cabrito, para que en eso que era la vida, someterlo a la muerte. Y voy a volver a repetirlo. Esto es sumamente elemental, por la razón de que cualquier cosa básica que sea parte de la vida de una persona, agua, comida, abrigo, que uno tenga y le cause la muerte a otros y tú lo tengas contigo y sepas la necesidad de otro, Dios no le va a agradar eso. Esto es algo increíble, pero verdadero. Entonces, nadie que hiciera una práctica de esas realmente podía estar delante de la fiesta de Dios. Pero aquí está explicando y habla algo Dios de lo que hacían con el cabrito que era pequeñito y cómo lo mataban en la propia leche, lo que debería de ser la vida para ese cabrito y que pudiera vivir hasta 1 año. Y entonces quizás pudiera ser sacrificado si así se disponía aquel animal, pero antes no. Yo espero que esto se entienda porque es sumamente importante y es una parte de la Biblia que no muchos hablan de ello. Así es que, amados hermanos, ¿qué aprendemos exegéticamente de estos versículos del 14 al 19? Aprendemos de que Dios vuelve a recordar sus fiestas de libertad, sus fiestas de celebración, porque el pueblo fue invitado o fue sacado de Egipto para celebrar fiesta, y ahora Dios está instruyendo una vez más cómo era aquella fiesta, cómo se deberían de presentar. En agradecimiento, primero la fiesta de los panes sin levadura, y luego la fiesta de los primeros frutos, y la tercera, la fiesta del cierre de cosecha. Un periodo realmente de 50 días. Y dice que no se presente ningún varón con manos vacías delante de Dios. Todos con el deber de celebrar en amor y en agradecimiento aquellas fiestas. Y dice Dios que por ningún motivo se tome un cabrito pequeño y sea muerto en la propia leche de su madre, cocinado en su leche o guisado o hervido. No importaba cuál cultura
lo practicara, no iba a ser así delante de Dios. Repito, porque no se usa lo que es para la vida, no se usa para causar la muerte. Es algo contrario a Dios. Y estas fiestas tienen una implicación. Y entramos en lo que significa, ¿qué significado encontramos aquí hermenéuticamente hablando? Bueno, uno de los principios que podemos practicar en la actualidad es de que las fiestas de Dios no son como nosotros suponemos que podemos hacer lo que queramos. Las fiestas y celebraciones en agradecimiento a Dios deben de ser un recordatorio con amor y agradecimiento en lo que ahora ya Cristo ha hecho por nosotros. Que realmente nos ha perdonado y murió y derramó su sangre preciosa. Que lo recordemos tantas veces como se pueda. Por eso algunas iglesias celebran cada domingo la Santa Comunión como parte del símbolo de las fiestas de Pascua. Otras lo celebran cada mes. Pero todo mundo debemos de celebrar en agradecimiento con un corazón lleno de gozo y alegría. Pero no haciendo como nosotros queremos en nuestra vida. Ahora nosotros somos los panes sin levadura, los que debemos de conservarnos sin pecado. Lo dice el Nuevo Testamento. Nosotros somos los que quiere mirar Dios, que con un corazón limpio nos acerquemos a Él. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Necesitamos al Cordero de Dios. Y Cristo dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, hablando simbólicamente, no es digno de mí. Es sumamente necesario venir a Cristo y celebrar por lo que ha provisto Dios Padre en su Hijo para cada uno de nosotros. Y luego, ahora que no tenemos tierras, pero que tenemos trabajo, recordar de lo que Dios nos da para traerle a su templo, en la congregación donde nosotros nos congregamos. Con alegría, aquellos principios de las primicias. Todavía hay cristianos que toman una porción cada año de sus primeros salarios y los llevan al templo. Es una de las prácticas que muchos hemos dejado, pero todavía hay algunos pocos. Pudiéramos ser nosotros algunos de ellos. Pero no es una práctica que sea legalmente forzada a practicarse. No. Pero podría ser, digo yo, en agradecimiento a Dios, como algo de primicias por todo lo que Dios provee en el principio del año y al final del año, gran fiesta, porque Dios nos bendice todos los días. Y recuerden, el principio de no cocinar el cabrito en la leche de su madre es un principio donde nos dice, no podemos nosotros ir a andar haciendo maldades a través de que otros sean afectados por lo que nosotros no hacemos correctamente. Digamos, ¿qué haría yo si yo tengo un restaurante y miro que alguien no tiene dinero para pagar? Entiendo que hay gente que es vividora, pero yo no estoy hablando de ese caso. ¿No se le debería dar su alimento cuando pase por ahí o muestre una gran necesidad? ¿Tú qué dices? Dios no se agradará si yo tengo lo que es la vida para el otro y no se lo doy. No se agradará a Dios. Y tú lo vas a mirar a través de toda la Biblia. Dios,
cuando no se dejaba el fruto en las parcelas para el huérfano, para la viuda, para el pobre, para el extranjero, Dios trajo justicia divina sobre el pueblo. Porque Dios instruye para manifestar su bendición, su misericordia, su justicia, su gracia. Y todos debemos de escuchar para no hacer cosas contrarias. Porque si no hacemos aquellas cosas que Dios nos enseña, que sabemos que son correctas y justas y perfectas, realmente hay rebeldía en nuestro corazón. Y recuerda, hay cosas que no debemos de escuchar porque no son realmente correctas bíblicamente hablando. Esos mensajes hay exégesis. Al leer esta porción, lo primero que en ocasiones decimos es obsoleto. Ya no tiene validez porque nosotros somos personas del Nuevo Testamento. Pero recuerda, el Nuevo Testamento solamente es la realidad del Antiguo, porque el Antiguo Testamento es sombra de los bienes venideros, mientras que en Cristo las cosas ya son consumadas. Entonces, los principios de ser agradecidos delante de Dios, los principios de ser generosos, los principios de hacer las cosas como a Dios le agradan, son principios estables. Por lo tanto, antes de decir están obsoletos, observemos qué principios hay para aplicarlos en nuestra vida, que es lo más apropiado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre a ti y a tu familia. Y recuerda, celebra cada día que vayas al templo, a esa congregación que tú asistes, celebra grandemente con regocijo y gozo fiesta a Jehová.